Vamos a platicar ahora con el maestro Kenneth Smith Ramos, ex jefe negociador del TEMEC. Maestro Smith, don Kenneth, me da mucho saludarlo. Buen día. Muy buenos días, Oscar Mario. Qué gusto estar aquí contigo. Igualmente. Oiga, le voy a plantear la misma pregunta. Bueno, gran parte son dudas también del auditorio que nos hacen llegar y siempre muy agradecidos con su participación. Bueno, dicen, en relación a la visita del señor John Kerry a México y a esta reunión con el presidente de la República, básicamente viene a que se respeten las cláusulas del TEMEC en materia energética y a defender los intereses de los inversionistas norteamericanos en el sector. ¿Cuál sería su opinión, Kenneth Smith? Sí, muchas gracias, Oscar Mario. Mira, a mí me parece que la visita de John Kerry es una señal muy clara de la postura que ha tomado Estados Unidos en las últimas semanas respecto a la contrarreforma eléctrica. Ha habido señales muy claras de la Secretaría de Energía de Estados Unidos, del Departamento de Energía, de la representante comercial, respecto a la preocupación seria que tiene Estados Unidos con los aspectos de la contrarreforma que violan el TEMEC. Entonces eso definitivamente va a estar sobre la mesa, a pesar de las declaraciones del embajador Salazar de hace algunos días. Ya se retractó y señaló que el problema de la contrarreforma es que fomenta el uso de energía sucia y va en contra de los objetivos de política ambiental y energética de Estados Unidos, Canadá y México. Recordemos que en la cumbre de líderes de noviembre del año pasado se estableció una estrategia trilateral conjunta para tratar de mitigar el efecto del cambio climático y avanzar hacia las energías limpias. Entonces se va a hablar de cooperación energética, sin lugar a dudas, cómo fomentar la energía limpia, pero también se va a poner sobre la mesa esta preocupación muy seria de cómo la contrarreforma viola el TEMEC. Bien, esa será desde su perspectiva la clave de la reunión, si se están o pueden violar cláusulas importantes que tiene México signadas con Estados Unidos en el marco del Tratado Trilateral de Comercio, o también defender, perdón que insista, los intereses de empresas norteamericanas que han invertido mucho dinero en el sector. Sí, mira, por supuesto, yo creo que va en dos vías. Por un lado, está claro las cláusulas del TEMEC que se estarían violando, y hay que decirlo claramente. No hay exclusión del sector energético para México en el tratado, a pesar de lo que diga Comisión Federal de Electricidad. Podemos cambiar nuestra Constitución, pero los cambios que se hagan tienen que ser compatibles con el tratado. De lo contrario, está sujeto a solución de disputas y a represalias muy importantes. Y por otro lado, Estados Unidos, por supuesto, teniendo el respaldo del tratado, donde se protegen las inversiones de los países miembros, va a enfatizar que hay una afectación directa a los intereses de estas empresas, porque se están cambiando las condiciones de inversión, se está reduciendo el mercado, se está creando un monopolio que los deja fuera, y que eso es cambiar las condiciones de la inversión y hacer su inversión inviable. Y eso tienen derecho a protección bajo el tratado. Entonces, seguramente será otro de los temas a tratar. Bueno, porque si vemos en qué se sustenta la política energética del señor Biden, bueno, pues está ahí el regreso al Acuerdo Climático de París, límites más agresivos, empresas que contaminan, inversiones históricas en el sector, una infraestructura mucho más moderna y sostenible o sustentable, grandes inversiones en eficiencia energética para pues muchos sectores en la Unión Americana, nuevos estándares de eficiencia energética y también la apuesta por la movilidad cero emisiones, es decir, al desarrollo de vehículos eléctricos, en donde pues también tienen que discutir muchos puntos con el gobierno mexicano por las exportaciones de automóviles que hacemos a la Unión Americana. Sí, tocas un tema muy importante, que es la tendencia mundial de los países de empezar a considerar seriamente la posibilidad de imponer impuestos en frontera a los productos que sean manufacturados con energía sucia, es decir, dependiendo de su huella de carbono.
Entonces, de poco nos va a servir en México, viendo hacia el futuro, si tenemos acceso preferencial, libre de aranceles a nuestros principales socios comerciales, pero los productos que se produzcan en México y son exportados son castigados en la frontera con este tipo de impuestos. Hay una política muy clara en Estados Unidos que cambió, por supuesto, con respecto a la política del presidente Trump, y el presidente Biden la está impulsando a nivel regional y, como bien señalas, a nivel internacional, regresando al Acuerdo de París, donde México es miembro y tiene objetivos muy claros y compromisos de reducir en más del 50% las emisiones de carbono negro, alcanzar para el 2024 35% de energía generada a partir de energías limpias, cuestiones que simplemente no vamos a cumplir si vamos en dirección de esta contrarreforma. Y además, hay que decirlo, además del capítulo de inversión, el capítulo de empresas propiedad del Estado y el de servicios que se violaría en el TEMEC, también estaremos violando nuestros compromisos del TEMEC en materia ambiental. Tenemos compromisos claros de los acuerdos multilaterales ambientales que tenemos que cumplir, por ejemplo, para proteger la capa de ozono, y tenemos compromisos en TEMEC en materia de calidad del aire. Entonces, por donde lo veas, nos estamos exponiendo a un problema mayúsculo dentro del TEMEC, pero también a largo plazo el impacto en México en el medio ambiente y también en la competitividad de las empresas, que ya van a tener dudas de si invierten en México justamente por el riesgo de que en un futuro los castiguen por estar utilizando energía sucia al producir sus productos en México. Usted que ha estado presente durante tantos años en negociaciones internacionales de este tipo, si le preguntaran al señor John Kerry, el señor Kerry, ¿por qué viene a México? ¿Cuál cree que sería su respuesta? Grosso modo, así. Sí, inclusive ya lo han señalado, se están enfocando desde el punto de vista del mensaje público sobre reafirmar los compromisos que hicieron los líderes en noviembre del año pasado, es decir, la estrategia de cooperación contra el cambio climático, el avance en la transición energética hacia las energías limpias, y yo creo que ese es el tono correcto. Pero una vez que ya estén sentados en la mesa hablando de los temas relevantes para la relación bilateral, me queda claro que ya todos los funcionarios de alto nivel del gabinete de la administración Biden traen las mismas líneas discursivas. Es decir, debemos avanzar en la cooperación y esto implica no afectar a las inversiones estadounidenses, respetar el tratado y en ese sentido tener ya compromisos reales, no solamente discursos de que hablan de que vamos a proteger el medio ambiente en México, pero las políticas públicas apuntan en otra dirección. Entonces es un poco la estrategia de un diálogo de cooperación, pero que cada vez crece más en su tono, enfatizando las posibles consecuencias de violar el tratado que tenemos de manera trilateral. Porque no creo que sea mucho el interés del señor Kerry y del gobierno de Estados Unidos, pues cómo quede la reforma o contrarreforma eléctrica y qué signifique para los mexicanos en cuanto a precio, calidad y servicio de electricidad. Yo creo que eso lo tiene perfectamente sin cuidado al representante del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Obviamente el presidente de Estados Unidos va a cuidar antes que nada los intereses que perciba de manera doméstica, las presiones que existen allá en materia de fomentar ciertos sectores. Y también en Estados Unidos hay que decirlo, hay políticas incongruentes. Por un lado, en la cumbre de líderes y en el TEMEC se enfatizan todos estos temas ambientales, de energías limpias que estamos hablando, de integración de cadenas productivas. Al mismo tiempo, México ya cuestionó a Estados Unidos por estos subsidios que pretende darle a los productores domésticos de automóviles eléctricos en detrimento de las exportaciones mexicanas y también canadienses de vehículos eléctricos. Entonces, si estamos integrando la región de América del Norte, tenemos que ser congruentes en los tres países y enfocar las baterías para facilitar el comercio y la inversión en los tres países, y no caer víctimas en ninguno de los tres países de estas tendencias de nacionalismo económico y proteccionismo. Entonces, eso es algo que los tres países tienen que tener claro, y yo creo que a largo plazo yo te diría, matizaría un poco lo que mencionabas de que no hay un interés de Estados Unidos en el sector energético en México. Lo hay desde el punto de vista de sus empresas, pero también de la competitividad a largo plazo. Como hay tal integración económica y participación de empresas estadounidenses en la manufactura en México, que al mismo tiempo surten a la producción en Estados Unidos, en la medida en que se reduzca el costo de energía en México y sea más eficiente la producción en México, también afecta al sector productivo en Estados Unidos de manera positiva. Esa sería la visión a largo plazo, que debe ser positiva, pero por supuesto las presiones proteccionistas y la política, llamémosle inmediata,
y sobre todo que hay elecciones intermedias en noviembre en Estados Unidos, pues afecta las decisiones gubernamentales allá también. Bueno, entonces, ¿cuál sería, le pregunto igual, si me permite, don Kenneth Smith, el encabezado de mañana después de la reunión del señor Kerry con el presidente López Obrador? Yo creo que el encabezado va a ser la visita más bien el señor Kerry enfatiza la preocupación de Estados Unidos con la política energética de México y señala la necesidad de avanzar de manera conjunta hacia una política regional enfocada a las energías limpias. Bueno, pues lo resume muy bien y yo le aprecio siempre mucho su tiempo. Muchísimas gracias, Oscar Mario, y estoy a tus órdenes. Buen día, el señor Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC y expertísimo en materia de comercio internacional. Vamos a marcar otra pausa.